transporte de gases, ¿no? Y habíamos visto la importancia de la presencia de una sustancia como la hemoglobina, que permite incrementar hasta 70 veces la capacidad de transporte de la sangre, ¿no? Y les había presentado esta diapositiva que mostraba que la cantidad de oxígeno disuelto en sangre era aproximadamente de 0,003 mililitros de oxígeno por milímetro de sangre, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta el gasto cardíaco, que como ya habíamos comentado, era el volumen de sangre, ¿no es cierto?, que bombea el ventrículo izquierdo en el lapso de un minuto, este gasto cardíaco aproximadamente es de 5.000 mililitros por minuto, ¿no es cierto? Por tanto, aplicando una ley de 3 simple, el gasto cardíaco es capaz de transportar 15.000 mililitros de oxígeno por minuto, ¿no? Sin embargo, en reposo, el organismo requería aproximadamente de 250 mililitros de sangre, ¿no? Por minuto, es decir, la cantidad de oxígeno disuelto en sangre solamente ayudaba a aportar aproximadamente un 13 o 10% del requerimiento total. Y esta satisfacción de la demanda metabólica se debía a la presencia de una sustancia, más precisamente de una proteína, que está ubicada, ¿no es cierto?, en la sangre y que vendría a ser la hemoglobina. Y aquí hacemos un recuento, ¿no es cierto?, de cómo, bueno, como hemos visto ya desde la época del colegio, ¿no?, cómo está constituida la hemoglobina. Estaba constituida, ¿no es cierto?, por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, unidas por su puente de disulfuro, y cada cadena polipeptídica de la molécula de hemoglobina tiene un grupo hemo, ¿sí? Y este grupo hemo iba a estar constituido, ¿no es cierto?, por un anillo de protoporfirina que contiene un ion de sulfato ferroso, que es el que va a permitir unir el oxígeno mediante una reacción de oxigenación, es decir, este sulfato ferroso se une reversiblemente al oxígeno, ¿sí?, por una reacción de oxigenación. No cambia su composición a un ion férrico, sino que mantiene siendo un sulfato ferroso, ¿ya? Y por ende, esta reacción viene a ser de tipo reversible. Bien, luego, el dibujo de acá, lo que quiere decir nada más es de que una molécula de hemoglobina es capaz de unir a 4 átomos de oxígeno, ¿ya? Y dice que acá que la estructura cuaternaria de la hemoglobina determina su capacidad de combinarse con los tejidos. Habíamos conversado, haciendo un recuento de la parte de biología, que así como hay una estructura primaria que está dada por la secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica de una proteína, la estructura cuaternaria viene a ser la disposición espacial, ¿no es cierto?, de las cadenas polipeptídicas de una proteína. En este caso, la estructura cuaternaria de la hemoglobina está dada por la disposición de las 4 cadenas, la 2 alfa y la 2 beta en el espacio. Entonces dice que la estructura cuaternaria de la hemoglobina determina su capacidad de combinarse con los tejidos. Y de aquí vamos a partir de 2 conceptos, ¿ya? Que la hemoglobina tiene una forma tensa y una forma relajada. Y la forma tensa se refiere a la desoxihemoglobina, que es la que tiene poca capacidad de fijación de oxígeno, y de la oxihemoglobina, que tiene una alta afinidad por el oxígeno. La oxihemoglobina es la forma relajada. Entonces, para entenderlo de una manera más didáctica, imaginémonos, para un momentito voy a pasar otra vez a una imagen para que me puedan ver, ¿sí? Entonces, imaginémonos, ¿no?, que la desoxihemoglobina, que es la que tiene poca afinidad por el oxígeno y que es la forma tensa, es cuando las 4 cadenas polipeptídicas se encuentran casi cerradas, unidas por su puente de disulfuro. Entonces, cuando se une la primera molécula de oxígeno a la hemoglobina desoxigenada, vamos a ver que hay como un desplegamiento, ¿no es cierto?, de las cadenas que ofrecen una mayor facilidad de unión al segundo átomo de oxígeno.
Se une el segundo átomo de oxígeno y, por decirlo así, esta proteína, de esta hemoglobina, sus cadenas se abren más, ¿no es cierto? Ofreciendo con mayor facilidad el sitio de unión para la tercera molécula. Cuando se une la tercera, se despliega aún más, ¿no es cierto? Ofreciendo con mayor facilidad el sitio de unión para la cuarta molécula de oxígeno, ¿ya? A eso se refiere que la afinidad de la hemoglobina depende de la disposición, ¿no es cierto?, de su estructura cuaternaria, es decir, cómo se disponen, ¿no es cierto?, sus cuatro cadenas polípticas en el espacio y cómo se van desplegando a medida que se van huyendo los átomos de oxígeno. ¿Pregunta hasta ahí? Bien, luego dice, ¿cómo podríamos resumir la función de la hemoglobina? Lo vamos a hacer así. Una es captar oxígeno hacia la sangre en la membrana alveolo capilar y transportarlo para liberarlo a los tejidos. Actúa como un buffer, es decir, el taponamiento de los iones de hidrógeno y transporte de dióxido de carbono como compuestos carbaminos. Recordar que la hemoglobina no solamente participa en el transporte de oxígeno, sino que su forma desoxigenada tiene alta afinidad por el dióxido de carbono, como vamos a ver más adelante, hablar del efecto Haldane, y esto permite también un adecuado transporte del dióxido de carbono. Bien, entonces vamos a recordar algunos términos. ¿Ya? Primero, que la hemoglobina saturada es cuando los 4 puntos, es decir, los 4 grupos M, están ocupados por el oxígeno. Una hemoglobina parcialmente saturada, no todos los puntos están ocupados por el oxígeno. Y recordar que si la hemoglobina se encuentra completamente saturada, es decir, si sus 4 grupos M han fijado ya una molécula de oxígeno, cada gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Sí? ¿No? Que si la hemoglobina se encuentra saturada, cada gramo de hemoglobina puede transportar 1.34 mililitros de oxígeno. Otra cosa, entonces, vamos a partir. Vamos a tomar como promedio, ¿no es cierto?, que la concentración de hemoglobina es de 150 gramos, ¿no es cierto?, por litro, que es lo mismo decir 15 gramos por 100 mililitros o 15 gramos por decilitro, pero la idea final es de que si nosotros partimos de una concentración normal de hemoglobina, ¿no es cierto?, que en la mujer sería 14 gramos por litro y en el varón 16 gramos por litro y lo tomamos como promedio 150, vamos a ver que en 150 gramos, es decir, en un litro de sangre, multiplicándolo por 1.34, vemos que hay 201 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Es decir, ante una concentración normal de hemoglobina, la capacidad, o mejor dicho, un litro de sangre transporta 201 mililitros. Pero habíamos visto también, me voy al cuadro anterior, perdón, perdió, que más o menos, ¿no es cierto?, debemos sumar la cantidad disuelta, ¿no es cierto?, de sangre que hay de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que es disuelta en sangre, que aproximadamente es entre 10 a 15 mililitros. Entonces, vamos a hablar, vuelvo acá, ¿no es cierto?, que si a estos 201 mililitros sumamos aproximadamente los 10 mililitros que se encuentran disueltos en sangre de oxígeno, la capacidad de transporte total en un litro de sangre es de 211 mililitros. En otras palabras, 201 mililitros de oxígeno viajan unidos a la hemoglobina por litro de sangre y 211 mililitros es la capacidad total de transporte, porque estamos sumando
los aproximadamente 10 mililitros de oxígeno que no se encuentran unidos a la hemoglobina, sino que se encuentran, ¿no es cierto?, diluidos en la sangre. Entonces, vemos que la capacidad de oxígeno es una cantidad teórica. Expresa la cantidad de oxígeno disuelto en 1 litro de sangre con el oxígeno transportado por la hemoglobina en 1 litro de sangre. Pero otra cosa viene a ser el contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno viene a decir la cantidad real de sangre unida a la hemoglobina. Entonces estamos hablando de un valor teórico, que es la capacidad, y de un valor real, que es el contenido. Y la relación, entonces, entre el contenido real y la capacidad expresada en porcentaje, viene a ser la saturación de oxígeno, es la cantidad de oxígeno transportada en sangre, expresada como un porcentaje de la capacidad. ¿Ya? Entonces, cuando utilizamos el saturómetro, por ejemplo, o el pulso oxímetro, y vemos el porcentaje, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una relación entre la capacidad total del oxígeno, que es una cantidad teórica, con el contenido real, ¿no es cierto?, de sangre unida a la hemoglobina. Bien, y entonces vamos a hablar, ¿no?, para entender un poco cómo es el comportamiento, ¿no es cierto?, de la hemoglobina en relación del oxígeno, de la famosa curva de disociación de la oxihemoglobina, ¿sí? Y esta es la famosa curva que hay que considerar, va a estar confeccionada en condiciones fisiológicas, es decir, este es el comportamiento de la hemoglobina cuando estamos ante una temperatura de 37 grados, tenemos un pH de 7.3 y, como hemos mencionado anteriormente, una cantidad ideal o una concentración ideal de hemoglobina en sangre, que es aproximadamente de 150 gramos por litro, o lo que más utilizamos nosotros, de 15 gramos, ¿no es cierto?, por decilitro, ¿ya? Y entonces vemos acá, ¿no?, cómo a medida, perdón un momentito, que me estoy interrumpiendo, un momentito por favor. Cómo esta curva que expresa el porcentaje de saturación de la hemoglobina en relación a las presiones parciales de oxígeno en sangre tiene la forma sigmoidea. Entonces, ¿qué significa sigmoidea? Vemos, ¿no es cierto?, cómo a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, aumenta el porcentaje de saturación, ¿sí? Y vemos cómo en un primer momento pequeñas elevaciones de la presión parcial de oxígeno en sangre incrementan significativamente el porcentaje de saturación hasta que se alcanza el 100%, y una vez alcanzado este nivel podemos ver cómo incrementos de la presión parcial de oxígeno ya no van a lograr un incremento en el porcentaje de saturación, y a eso se debe a que la hemoglobina, hasta al estar 100% saturada, ya no puede ofrecer más sitios de unión, ¿no es cierto?, para el oxígeno, ¿ya? En resumen, ¿sí?, la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina depende de la presión parcial del oxígeno en sangre. ¿Preguntas hasta ahí? Voy a hacer un pequeño pareja. Bien, ¿alguna pregunta, doctores? Hasta ahí, tratamiento de la hemoglobina en condiciones fisiológicas en relación a su relación con el oxígeno. Y ahora vamos a ver cuáles son los principales factores que pueden, ¿no es cierto?, producir alteraciones en esta curva de disociación. Y nos vamos a referir principalmente de la temperatura, del pH y el 2,3-difosfoglicerato. ¿Sí? Bien. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Y vamos a ver cómo vamos a hablar de un desplazamiento hacia la derecha y un desplazamiento hacia la izquierda. Y aquí vemos el efecto de la temperatura
y el efecto del pH. Y tomamos como referencia, ¿no es cierto?, una curva de tolerancia normal que correspondería a esta curva de tolerancia, perdón, ¿qué digo? A esta curva de disociación de hemoglobina ante una temperatura de 38 grados y a una curva de disociación de hemoglobina con un pH de 7.4, es decir, valores que son considerados fisiológicos. Entonces vemos acá como un aumento de la temperatura, 43 grados, me desplaza la curva de disociación hacia la derecha. Y por otro lado, vemos como la disminución de la temperatura me desplaza, ¿no es cierto?, la curva hacia la izquierda. ¿Qué significan estos términos de desplazamiento de la curva hacia la derecha y desplazamiento de la curva hacia la izquierda? Cuando hay un factor que me desplaza la curva hacia la derecha, me quiere decir que la afinidad por la hemoglobina, que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno ha disminuido. Por ejemplo, acá vemos a los 43 grados, yo necesito una presión parcial de oxígeno mucho mayor que cuando la temperatura es 38 grados para alcanzar un porcentaje de saturación del 100%, ¿no? Y por otro lado, cuando la temperatura es menor a 38 grados, por ejemplo, 20 grados, ustedes ven cómo yo necesito una presión parcial de oxígeno mucho menor para lograr una saturación del 100%. Es decir, cuando disminuye la temperatura, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta, y cuando la temperatura aumenta, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye, ¿ya? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, el famoso, vamos a hablar del efecto del pH. Vemos como una disminución del pH, es decir, el pH disminuye a 7.2, me desplaza, ¿no es cierto?, la curva de disociación hacia el lado derecho. Es decir, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Y por otro lado, ¿no es cierto?, por caso contrario, cuando este pH aumenta, hay un desplazamiento hacia la izquierda. Es decir, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta. Este efecto del pH en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se denomina efecto Bohr. Es decir, cuando la disminución del pH o el aumento del dióxido de carbono me desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, esto es conocido como el efecto Bohr, ¿ya? Bien, y el otro desplazamiento lo produce el 2,3-difosfoglicerato, que como ustedes ya saben es producto de la glicólisis anaerobia que hay en los eritrocitos y que es conocido también como el ciclo de Embden-Meyerhof, ¿no es cierto? Entonces, el aumento de 2,3-difosfoglicerato produce un desplazamiento de la curva hacia la derecha, es decir, aumenta o disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, mientras que caso contrario, la disminución de las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato producen un desplazamiento hacia la izquierda, es decir, aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ya? ¿Qué factores pueden producir una disminución del 2,3-difosfoglicerato y qué factores pueden producir un aumento? La disminución, ¿no es cierto? La acidosis produce una disminución, la acidosis metabólica produce una disminución, o cualquier forma de acidosis produce una disminución de la glicólisis. Y entonces, como el 2,3-difosfoglicerato es producto de la glicólisis, en las situaciones de acidosis, este 2,3-difosfoglicerato disminuye y por ende en la acidosis disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y otros factores que también me producen una disminución del 2,3-difosfoglicerato van a ser la hipoxia crónica y la anemia, ¿ya? Mientras que por otro lado, hormonas, como viene a ser la hormona de crecimiento, como vienen a ser las hormonas tiroideas, como vienen a ser los andrógenos, que ya ustedes conocen, producen, ¿no es cierto?, un aumento del 2,3-difosfoglicerato. Entonces de ahí ustedes ya saquen conclusiones, ¿no es cierto?,
qué situaciones en relación al 2,3-difosfoglicerato me desvían la curva hacia la izquierda o me la van a desplazar hacia la derecha. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿Alguna consulta? Ese tema de la curva de disociación hacia la derecha, que es un desplazamiento de la curva de disociación a la izquierda, que es el efecto Bohr, ¿no es cierto? Y cuáles pueden ser factores, ¿no es cierto?, que me produzcan aumento en las concentraciones de 2,3-difosfoglicerato o disminución del 2,3-difosfoglicerato. Y como habíamos conversado la vez pasada con mi grupo de práctica, algo que nos quiere quedar siempre, ¿no es cierto?, en la cabecita, en la mente, es que cualquier sustancia que termina en ato viene a ser un ácido. En este caso, el 2,3-difosfoglicerato es un ácido orgánico, es un ácido carboxílico, ¿ya? Siempre recordar eso. Bien, ahora, bueno, siguiendo con el tema del transporte de oxígeno, vamos a hablar de otras formas de hemoglobina. No precisamente es otra forma de hemoglobina, sino sería otra forma de proteína de transporte, y viene a ser la mioglobina, ¿ya? La mioglobina se encuentra principalmente en el músculo esquelético, ¿sí? Y vemos acá una curva de disociación. Miren, esta viene a ser la curva de la hemoglobina. Vemos que forma una S sigmoide. Ya hemos visto que su comportamiento a qué se refiere, ¿no? Que su porcentaje de saturación, es decir, su unión al oxígeno, va aumentando, ¿sí? Casi linealmente, o sea, en un inicio, pequeños incrementos de la presión de oxígeno en sangre incrementan significativamente el porcentaje de saturación hasta que esta hemoglobina se encuentra 100% saturada y ya incrementos de la concentración de oxígeno en sangre no logró mayores cambios. Pero miren esta no es una es itálica, es una hipérbole, ¿no es cierto? Entonces vemos acá cómo esta mioglobina, por estar constituida solamente por una cadena polipeptídica, ¿sí? Se logra un 100% de saturación con presiones parciales de oxígeno en sangre mucho menores. O sea, no es un buen donador de oxígeno, actúa más como reservorio. Y entonces cuando lean la parte de teoría en fisiología, se van a dar cuenta que actúa como un reservorio de oxígeno, o sea, fija el oxígeno a presiones de oxígeno mucho menores que la que hay en la sangre. Pero cuando ustedes realizan un ejercicio, sobre todo el ejercicio intenso, la contracción sostenida del músculo disminuye la circulación sanguínea. Y entonces, al disminuir la circulación sanguínea, entramos en un estado de hipoxia tisular. ¿A qué se refiere hipoxia? Baja concentración de oxígeno en los tejidos. Y cuando ya, en este caso de los capilares que están en el músculo, producto de la contracción muscular, el estado de hipoxia, es decir, las presiones de oxígeno en sangre y músculo disminuyen, es cuando recién esta mioglobina cede, ¿no es cierto?, el oxígeno para mantener una adecuada concentración de este mismo ion a nivel de sangre, ¿ya? Actúa como un reservorio de oxígeno y solo en situaciones de hipoxia, como viene a ser el ejercicio intenso, va a donar, ¿no es cierto?, este oxígeno a la sangre. Bien, eso es parte de la práctica y se refiere, ¿no es cierto?, al doble efecto Bohr, que es cómo se comporta la hemoglobina fetal, ¿ya? Y aquí lo que vamos a tener en consideración es que la hemoglobina fetal, como ven ustedes acá en el dibujo, ¿no es cierto?, tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna. ¿Sí? Vemos acá, esta es una curva de disociación de hemoglobina y vemos cómo esta hemoglobina fetal logra un 100% de saturación con presiones parciales mucho menores de oxígeno. ¿Sí? Entonces, esto es importante para un adecuado intercambio gaseoso entre el feto y la madre, porque vamos a imaginarnos que la circulación materna
representa el alveolo, ¿no es cierto? Y la circulación fetal, los capilares pulmonares, es decir, los capilares del feto lo que van a tratar es de liberar dióxido de carbono hacia la circulación materna y captar oxígeno de la circulación de la madre. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de hemoglobina, la hemoglobina fetal y la hemoglobina materna. Vamos a ver que tiene una composición distinta. La hemoglobina fetal va a estar constituida, ¿no es cierto?, por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, y la fetal va a tener las dos cadenas gamma. Y vamos a ver que estas dos cadenas gamas de la hemoglobina fetal, ¿sí?, tienen poca afinidad por el 2,3-difosfoglicerato, que como hemos visto, desplaza, ¿no es cierto?, la curva hacia la derecha cuando aumenta sus concentraciones y hacia la izquierda cuando disminuyen sus concentraciones. Entonces, lógicamente, ya podemos deducir o ya podemos darnos cuenta por qué esta hemoglobina fetal, ¿sí?, que tiene poca afinidad por el 2,3-difosfoglicerato, esta disminución de la afinidad le desplaza la curva de disociación hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Por eso es que vemos que esta hemoglobina del feto tiene mucha afinidad por el oxígeno más que el de la madre, ¿ya? ¿Y qué sucede entonces cuando habla del doble efecto Bohr? Y voy un ratito acá a la pantalla. Bien, lo que debemos pensar, ¿no es cierto?, que a nivel de la circulación útero-placentaria o feto-placentaria, mejor dicho, ocurre un intercambio gaseoso. Entonces nos imaginamos que viene el eritrocito de la mamá, ¿no es cierto?, cargado de oxígeno, ¿no es cierto?, y viene el eritrocito fetal cargado principalmente de dióxido de carbono. Entonces, lo primero que va a suceder por su mayor velocidad de difusión, ¿no es cierto?, y solubilidad, es que el dióxido de carbono va a difundirse hacia el eritrocito materno. Pregunto, ¿qué efecto en el pH tendría esta difusión del dióxido de carbono hacia el eritrocito de la mamá? ¿Alguna idea? Bien, cuando el dióxido de carbono se difunde hacia el eritrocito materno, ¿sí?, va a ocurrir la ecuación que todos sabemos, en la cual este dióxido de carbono interacciona con el agua, forma ácido carbónico, y este ácido carbónico comienza a disociarse en hidrogeniones y bicarbonato. De modo que el aumento de estos hidrogeniones dentro del eritrocito materno me produce una disminución del pH. ¿Sí? Sería el efecto Bohr. Y ahí vemos entonces, ¿no es cierto?, cómo esta disminución del pH va a disminuir, ¿no es cierto?, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, de modo que al eritrocito materno le va a ser más fácil liberar el oxígeno hacia la circulación del feto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y luego vemos que este eritrocito fetal, ¿no es cierto?, va a ir hacia los tejidos, y una vez en los tejidos va a ocurrir lo mismo, ¿no es cierto? Los tejidos fetales van a liberar dióxido de carbono, de modo que dentro del eritrocito va a haber aumento de la concentración de O2, que por ende me lleva a un aumento de la concentración de hidrogeniones con descenso del pH, y este descenso del pH hace que la hemoglobina fetal pueda liberar con mayor facilidad el oxígeno, porque va a desplazarme la curva hacia la derecha, de modo que el oxígeno pueda ser captado por los tejidos del feto. ¿Alguna pregunta? Eso se llama el doble efecto Bohr, que seguro lo van a desarrollar en las prácticas que ya colgué en el aula. No sé si tienen alguna duda. Bien, entonces proseguimos. Bien, ahora, hemos hablado, ¿no?, de cómo tiene lugar el transporte del oxígeno
y vamos a hablar ahora cómo tiene lugar, ¿no es cierto?, el transporte del dióxido de carbono. ¿Ya? Y lo que me interesa que recuerden, ¿no es cierto?, que la solubilidad del dióxido de carbono es mayor que la del oxígeno. Es 20 veces más soluble. Por ende, una cantidad mucho mayor de dióxido de carbono viaja disuelto en la sangre en respecto al oxígeno. Pero de todas maneras, la mayor parte, ¿no es cierto?, de el transporte va a ocurrir por una serie de reacciones que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver que el transporte de dióxido de carbono lo vamos a dividir con fines didácticos en el plasma y en el eritrocito, ¿ya? En el plasma disuelto, como hemos mencionado, formación de compuestos carbaminos con proteínas plasmáticas, ¿sí? Y la hidratación, y en forma de hidratación amortiguado, ¿no es cierto?, con hidrogeniones como en forma de bicarbonato. En los eritrocitos también vamos a ver que hay un pequeño porcentaje que viaja disuelto. También hay formación de compuestos carbaminos, como ocurre en el plasma con proteínas plasmáticas, pero en este caso los compuestos carbaminos se forman como la hemoglobina. Ya hemos mencionado que la función de la hemoglobina no solamente es el transporte de oxígeno, sino también el transporte del dióxido de carbono, ¿no? Y es la hemoglobina desoxigenada la que tiene mayor afinidad, ¿no es cierto?, por el dióxido de carbono. También la forma más importante, 70%, ¿no es cierto?, se hidrata, esto es dióxido de carbono, es amortiguado con hidrogeniones y se forma bicarbonato, del cual el 70% va a ingresar al plasma, ¿ya? Y el cloruro ingresa a las células aumentando los miomoles. Este es un proceso que vamos a ver después, pero básicamente lo que me queda la idea es cómo aumenta la capacidad de transporte del dióxido de carbono en la sangre. Uno es la formación en el plasma, aparte de estar disuelto, formación de compuestos carbaminos con proteínas plasmáticas, ¿no es cierto?, y con la formación de bicarbonato. Y en los eritrocitos, disuelto, formación de compuestos carbaminos, principalmente con hemoglobina, y también en forma de bicarbonato. Podemos decir que prácticamente un 10% del dióxido de carbono se encuentra disuelto, un 20% se encuentra formando compuestos carbamino con proteínas plasmáticas y la hemoglobina, pero la principal forma de transporte del dióxido de carbono es en la forma de bicarbonato. Bien, entonces dice acá que la interacción del dióxido de carbono con la hemoglobina es rápida, mucho aún más que con la del oxígeno, ¿ya? No está implicada ninguna enzima, ¿sí? La hemoglobina liga CO2 en su forma desoxigenada y alrededor del 30% del CO2 se transforma en forma de carbamino, ya sea por proteínas que están presentes en la sangre, como viene a ser las globulinas, como viene a ser la albúmina, ya sea con la hemoglobina, que viene a ser, ¿no es cierto?, la proteína más importante del eritrocito, la más numerosa también, ¿ya? Bien, esto es más o menos lo que ocurre en el eritrocito. Vamos a ver, ¿no?, cómo este dióxido de carbono, que se encuentra disuelto, que se forma del metabolismo celular, ingresa al eritrocito. Aquí se va a dar esta reacción que hemos mencionado por medio de la anhidrasa carbónica, en la cual el dióxido de carbono y el agua se van a convertir en ácido carbónico, y aquí vemos cómo este ácido carbónico se va a disociar en qué, en hidrogeniones y en bicarbonato. ¿Qué sucede con los hidrogeniones? Estos hidrogeniones van a ser inmediatamente amortiguados por su unión con la hemoglobina, ¿sí? Es decir, estos hidrogeniones se van a unir a la hemoglobina, ¿sí? Y esta, por decirlo así, unión de la hemoglobina con un ácido disminuye su afinidad por el oxígeno, ¿ya? Y por otro lado, este bicarbonato que se ha formado en esta reacción va a salir al exterior, ¿sí? Pero va a ingresar en intercambio, ¿no es cierto?, de este ion cloruro. Esto se llama el desplazamiento de cloruro. Y lo que nunca se deben olvidar es el efecto Haldane, ¿no es cierto?, que la hemoglobina reducida
tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono que la hexihemoglobina. Y entonces volvemos a repetir el esquema. Se forma dióxido de carbono, ¿sí? A partir del metabolismo celular. Este dióxido de carbono viaja, ¿no es cierto?, hacia los capilares, unidos principalmente a la hemoglobina desoxigenada, y a nivel de los capilares pulmonares, ¿sí?, siguiendo un gradiente de concentración, esta hemoglobina se difunde hacia los alveolos, o sea, llega hacia los alveolos pulmonares. Lógicamente, el oxígeno comienza a unirse a esta hemoglobina desoxigenada. Al oxigenarse la hemoglobina, pierde su afinidad por el dióxido de carbono y este se difunde, ¿no es cierto?, siguiendo su gradiente hacia los alveolos. Salen los eritrocitos, ¿no es cierto?, o esta hemoglobina de los capilares pulmonares hacia la circulación sistémica llena de oxígeno, y al llegar hacia los tejidos ocurre lo contrario. La hemoglobina comienza, ¿no es cierto?, a liberar oxígeno, y esta hemoglobina desoxigenada del eritrocito tiene mayor afinidad por el dióxido de carbono captándolo, ¿no es cierto? Y de esta manera se repite el ciclo, ¿ya? Entonces, recordar la importancia del efecto Haldane dentro de lo que es el intercambio gaseoso. Esto solamente para representar la diferencia de cómo viaja, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, en la sangre en comparación al disuelto. Esto lo van a ver ustedes en su clase y no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Viene a ser que entiendan la curva de disociación. ¿Cuál es el comportamiento de la hemoglobina en situaciones fisiológicas? ¿Sí? ¿Qué factores producen el desplazamiento de la curva de disociación y qué significa una desviación hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Sí? ¿Cómo ocurre principalmente, ¿no es cierto?, el transporte de dióxido de carbono? Y siempre tener en consideración esa ecuación que ya le hemos mencionado en más de una ocasión. ¿Cómo interacciona? ¿No es cierto? Porque el cuerpo mayormente va a producir dióxido de carbono producto del metabolismo celular, ¿no es cierto? Y es este dióxido de carbono el que interacciona con el agua para generar hidrogeniones. Y de acuerdo de esta concentración de hidrogeniones, se van a producir las respuestas principalmente respiratorias, ¿ya? Como un esquema. Vamos a tomar, son las 4:26, 4:31, comenzamos el equilibrio ácido-base. Autores. Perfecto. Miren, vamos a ver ahora, hemos visto que una de las funciones primarias del pulmón es el intercambio gaseoso, pero también, ¿no es cierto?, participa en el mantenimiento del pH, es decir, del equilibrio ácido-base, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro patrón ventilatorio, nosotros vamos a graduar las concentraciones de dióxido de carbono. O sea, el aparato respiratorio interviene, ¿no es cierto?, en el mantenimiento del equilibrio ácido-base, regulando las concentraciones de dióxido de carbono, porque hemos visto que este dióxido de carbono, al interaccionar con el agua, va a formar ácido carbónico, el cual se disocia, generando hidrogeniones, ¿ya? Entonces, también hemos hablado de la importancia que hay en el organismo, ¿no es cierto?, en el mantenimiento de un pH de aproximadamente 7.3, debido a que los sistemas enzimáticos trabajan en un estrecho margen de pH, ¿sí? Y para esto, ¿no es cierto?, contamos con mecanismos de control de la concentración interna de hidrogeniones. Uno, no vamos a tocar la dilución de los líquidos corporales, ¿no es cierto?, que no es tan importante, tampoco la excreción de ácidos volátiles y no volátiles, sino que nos vamos a centrar en el sistema de tampón fisiológico, ¿ya? Cuando hablamos de tampón, estamos hablando, como dice en el título, amortiguadores o buffers, que son sustancias, ¿no es cierto?, que actúan para mantener un pH constante. Es decir, actúan tanto como ácidos o como bases, cediendo o captando hidrogeniones, tratando de mantener, ¿no es cierto?, estable la concentración de hidrogeniones.
Y vamos a ver que de estos tampones fisiológicos, de estos tampones que están presentes en la sangre, vamos a encontrar las proteínas, la hemoglobina, el bicarbonato y los fosfatos, ¿ya? Las proteínas plasmáticas actúan como un sistema amortiguador, ya que presentan grupos carboxilo que pueden captar hidrogeniones y presentan grupos aminos que pueden ceder hidrogeniones, ¿sí? Actúan como un sistema amortiguador, forman compuestos carbaminos. Luego vamos a ver que a nivel del eritrocito encontramos a la hemoglobina, ¿ya? Que es un tampón importante, ¿por qué? En primer lugar, ¿no es cierto?, por sus concentraciones altas que hay en la sangre, ¿sí? Y otro, porque es la proteína que más residuo de histidina contiene. O sea, a mayor residuo de histidina, que es un aminoácido, mayor es la capacidad amortiguadora de una proteína debido a la reacción, ¿no es cierto?, como hemos mencionado, de sus grupos carboxilo y sus grupos amino, ¿ya? El bicarbonato, que viene a ser el sistema tampón más importante, y los fosfatos, que es un tampón bastante interesante, pero que por sus concentraciones no tiene mucha repercusión, pero sí es un tampón intracelular de importancia. Nosotros vamos a fijarnos principalmente en los tres primeros, ¿ya? Entonces, las proteínas, como hemos dicho, tienen capacidad amortiguadora, es decir, de actuar como un ácido para ceder hidrogeniones, o una base captándolo, ¿por qué? Por la presencia, por un lado, de sus grupos carbamino, que captan hidrogeniones, y por otro lado, de grupos aminos que pueden ceder hidrogeniones, ¿sí? Y que la hemoglobina es un tampón importante, tanto por sus concentraciones en sangre, como por tener mayor cantidad de residuo de histidina, que actúan, como hemos mencionado anteriormente, mediante grupos carboxilo y grupos amino. Pero aquí vamos a la parte importante, el bicarbonato, ¿sí? Cómo el organismo trata de regular, ¿no es cierto?, el pH, ya sea por el aparato respiratorio, que viene a ser la forma más rápida, tratando de regular las concentraciones de dióxido de carbono, es decir, hiperventilando si el dióxido de carbono aumenta, ¿no? O hipoventilando si estas concentraciones de dióxido de carbono disminuyen, ¿no? Y por otro lado, el sistema de bicarbonato, que es un sistema bastante interesante, ¿sí? Es a nivel renal, o sea, este es el que tiene mayor trascendencia y el que produce, y más importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la producción, ¿no es cierto?, de hidrogeniones en sangre, el riñón va a responder secretando más hidrogeniones en los casos de acidosis o reteniendo más hidrogeniones en el caso de alcalosis metabólica, y también por reabsorbiendo mayor cantidad de bicarbonato en los casos de acidosis metabólica o reabsorbiendo menos bicarbonato en los casos de alcalosis, ¿ya? Lo que ocurre a nivel de los túbulos renales es una parte, esto es en cuanto a equilibrio ácido-base, pero ya imagino que ustedes ya tienen la mayor parte idea, lo han llevado con la toda Rabines, siempre recordar, ¿no es cierto?, que la orina viene a ser un filtrado de plasma, ¿sí? Entonces vemos acá nosotros cómo este bicarbonato que se ha formado, como hemos visto en el eritrocito, y el 70% pasa al plasma, es secretado hacia la luz tubular, ¿no es cierto? En la luz tubular vamos a ver que va a haber secreción de hidrogeniones, ¿sí? Los cuales interaccionan con este bicarbonato para formar ácido carbónico, ¿sí? Y este ácido carbónico a su vez se va a disociar en agua y dióxido de carbono, que es reabsorbido. A nivel de la célula tubular va a ocurrir lo mismo. El agua y el dióxido de carbono son, por acción de esta anhidrasa carbónica, reaccionan para formar ácido carbónico, y este ácido carbónico se disocia para dar hidrogeniones que son nuevamente secretados hacia la luz tubular y el bicarbonato reabsorbido, ¿ya? Esto es lo que ocurre. Entonces, como hemos visto, el bicarbonato que se forma, ¿no es cierto?, en la sangre a nivel de los eritrocitos y que es secretado
hacia la sangre, hacia el plasma, se filtra a nivel de la luz tubular y este bicarbonato interacciona con los hidrogeniones que son secretados por las células tubulares para formar ácido carbónico. El ácido carbónico a su vez se disocia para formar agua y dióxido de carbono y ambos son reabsorbidos por las células tubulares. Y en las células tubulares se repite este proceso. Se forma el ácido carbónico, se disocia en hidrogeniones que es secretado nuevamente hacia la luz tubular, ¿sí? Y el bicarbonato formado se reabsorbe hacia la sangre. Cuando nosotros, producto, ¿no es cierto?, de un incremento, hay un incremento de dióxido de carbono y por tanto de hidrogeniones, el primer mecanismo de regulación va a ser respiratorio. Vamos a probablemente hiperventilar. ¿Para qué? Para de esta manera tratar de eliminar por vía respiratoria la mayor cantidad de dióxido de carbono, de modo que no se forme ácido carbónico y no se forme hidrogeniones. ¿Sí? Va a ser la primera respuesta. Si esta respuesta no es suficiente, ya intervienen los mecanismos de compensación renales. En los casos de acidosis, ¿no es cierto? Lo que va a hacer la luz tubular es secretar mayor cantidad de hidrogeniones, ¿sí? Y reabsorber tratar de reabsorber mayor cantidad de bicarbonato. Y por el contrario, en las situaciones de alcalosis, lo que va a tratar de hacer el riñón a través de las células tubulares es secretar menos hidrogeniones y reabsorber menos bicarbonato. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante que para las alteraciones, ¿no es cierto?, del equilibrio ácido-base, hay un problema primario y hay una respuesta de compensación. Bien, esto más o menos nos habla de las alteraciones ácido-básicas, ¿sí? Vemos acá un valor normal, consideramos normal un pH de 7.4, una concentración de bicarbonato, ¿sí?, de 24 y una presión parcial de CO2 de 40. ¿Sí? Vemos acá cómo ocurre esto ante vemos cuáles van a ser las alteraciones ácido-metabólicas. Tenemos la acidosis metabólica, tenemos la alcalosis metabólica, tenemos la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Y en este caso voy a empezar por los problemas respiratorios porque es el capítulo en que estamos. Entonces, aquí vemos que en la acidosis respiratoria va a haber una disminución del pH. ¿Sí? Acá está considerando normal 7.4 y aquí vemos que hay una disminución del pH a 7.3. Disminuye el pH, estamos con mayor concentración de hidrogeniones porque el pH es una escala logarítmica y estamos hablando de la acidez. Y en la acidosis primaria, lo que vamos a ver, el problema primario, por decirlo así, viene a ser el aumento de la presión parcial de CO2. ¿Sí? Este paciente tiene un problema respiratorio, no puede eliminar mediante la respiración la cantidad adecuada de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se va acumulando en la sangre, va formando más ácido carbónico y este ácido carbónico al disociarse va a formar ¿qué cosa? Va a formar más hidrógeno, ¿no? Y vemos que también en este lado, en la acidosis respiratoria, ¿no es cierto?, aumenta, en estos casos disminuye el pH, aumenta la presión parcial de CO2 y por ende aumenta, ¿no es cierto?, las concentraciones de bicarbonato. ¿Sí? Acordate siempre eso. Y para eso, en la práctica, van a preparar con sus docentes entenderlo. Y todo nace de la ecuación que les he enseñado, ¿no es cierto? Si yo sé que el dióxido de carbono interacciona con el agua y se forma más ácido carbónico y este se disocia en hidrogeniones y bicarbonato, lógicamente, si aumenta el CO2, aumenta el ácido carbónico y si aumenta el ácido carbónico, aumentan las concentraciones de hidrogeniones y de bicarbonato, ¿no? Entonces vemos acá cómo viene la compensación renal, o sea, ante una acidosis respiratoria, mayor generación, ¿no es cierto?, de hidrogeniones, lo que va a tratar el riñón es de reabsorber mayor cantidad, ¿no es cierto?, de bicarbonato. Y por otro lado vemos la alcalosis respiratoria. Acá el paciente
¿no es cierto?, hiperventila en forma voluntaria, entonces barre CO2. Acá el paciente, por el contrario, no está reteniendo CO2, sino que lo está eliminando, y vemos cómo el CO2 ya se encuentra, ¿no es cierto?, en valores inferiores a los normales. Entonces, si disminuye el CO2, ¿sí? Si disminuye las concentraciones de CO2, se forma menos ácido carbónico, y al formarse menos ácido carbónico se forman menos hidrogeniones y menos bicarbonato. Y lógicamente, ¿no es cierto?, al formarse menos hidrogeniones, hay un pH aumentado, y por eso hablamos de la alcalosis respiratoria, ¿ya? Cuando hablamos de las alteraciones ácido-básicas, nosotros tenemos que manejar dos conceptos. Un concepto viene a ser la compensación y otro concepto viene a ser la corrección, ¿ya? Y para entender mejor qué es una acidosis respiratoria compensada, ¿no es cierto?, y otra corregida, vamos a irnos al diagrama de Davenport, ¿sí? Este es el famoso diagrama de Davenport, ¿sí? Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, de repente el de acá abajo me parece mucho más didáctico. A viene a ser cuando nosotros no hay una alteración del equilibrio ácido-base. ¿Cómo lo sabemos? Por acá en A, si nos vamos, acá van a estar representados tres parámetros. Uno va a ser las concentraciones de bicarbonato, otro va a ser el pH y otro va a ser la presión parcial de CO2, ¿ya? Entonces, vamos a partir de la curva que tiene una concentración normal de dióxido de carbono, 40 milímetros de mercurio. Acá estamos en 40. Esta curva de 40 milímetros de mercurio representa los valores normales de dióxido de carbono. Y vemos que cuando el CO2 es de 40 milímetros de mercurio, el pH está a un nivel normal, 7.4, y vemos que las concentraciones de bicarbonato también se mantienen en niveles normales, 25 miliequivalentes por litro. Aquí estamos hablando de un estado de normalidad. ¿Por qué? Porque el pH, el bicarbonato y la presión parcial de CO2 están dentro de los parámetros normales. Pero en este mismo diagrama de Davenport vamos a comprender. Vamos a hablar de una acidosis respiratoria. En la acidosis respiratoria, el problema primario es respiratorio, la acumulación de CO2. Y vemos entonces cómo, ¿no es cierto?, B, que representa los parámetros en la acidosis respiratoria, encontramos una presión parcial de dióxido de carbono aumentada, un bicarbonato aumentado, ¿no?, y un pH disminuido. Entonces, como hemos visto anteriormente, si yo encuentro un pH disminuido con un CO2 aumentado y una concentración de bicarbonato aumentada, yo estoy frente a una acidosis respiratoria, ¿sí? Pero por otro lado, me habla también que hay una acidosis respiratoria compensada. Miren, tengo igual el CO2 aumentado, es D. D corresponde a la acidosis respiratoria compensada, ¿no? Lo tengo en D. O sea, tenemos que el CO2 está aumentado, ¿sí? Ha habido un aumento significativo del bicarbonato, o sea, ya no lo tenemos en 30 miliequivalentes por litro, sino en 40 miliequivalentes por litro, pero esta respuesta de compensación renal ha sido suficiente para llevarme el pH hacia la normalidad. Entonces, cuando yo encuentro un pH, si yo encuentro, mejor dicho, un dióxido de carbono aumentado con un bicarbonato aumentado, pero con un pH normal, yo ya puedo hablar de una acidosis respiratoria compensada. Si tengo un aumento del CO2, tengo un aumento del bicarbonato y mi pH está en menos de 7.4, estoy frente a una acidosis respiratoria descompensada. Y si luego, ¿no es cierto?, de este proceso de acidosis respiratoria compensada, el paciente me logra normalizar los parámetros de CO2 y de bicarbonato, ya hablo que ha tenido una acidosis ácido respiratoria, pero que se encuentra corregida. Es cuando después de este proceso el paciente logró normalizar todos los parámetros. Bien,
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, porque yo creo que de acá van a venir muchas preguntas, ¿no? En el examen. ¿Alguna pregunta? Entonces, y acá les he puesto más o menos cómo es el equilibrio ácido-base y cuáles son los mecanismos de compensación en las diferentes alteraciones ácido-metabólicas, ¿no? Vamos a ver que va a haber una compensación renal en acidosis respiratoria, en el cual el problema primario es respiratorio, es decir, están alteradas las concentraciones o las presiones parciales de CO2 en sangre. La compensación renal va a ir destinada a aumentar la reabsorción y producción de bicarbonato. En alcalosis respiratoria, en la cual es por el contrario, ¿no es cierto? Hay una disminución de los niveles de CO2 en sangre. Vamos a ver que la compensación renal busca disminuir la reabsorción y producción de bicarbonato. En las acidosis metabólicas, en el cual principalmente es renal y va en relación a las concentraciones de bicarbonato, en la acidosis metabólica disminuye el bicarbonato y por ende la compensación respiratoria aumenta la ventilación para tratar de disminuir la presión parcial de CO2. Y en las alcalosis metabólicas, en los cuales hay retención de bicarbonato, la compensación respiratoria es disminución de la ventilación para que aumente la presión parcial de CO2. Aquí vamos a entrar ya a un tema para terminar la clase el día de hoy y después ya nos queda una clase para terminar lo que es respiración con control de la respiración y vamos a hablar de la hipoxia. ¿Ya? La hipoxia viene a ser la disminución de las concentraciones de oxígeno en los tejidos. ¿Ya? No es adecuado el término anoxia porque los tejidos nunca se quedan sin oxígeno. Entonces hablamos de una hipoxia que puede ir en relación a la hipoxemia, ¿no? Disminución de las concentraciones de oxígeno en la sangre. Entonces, lo que ustedes van a ver o van a repasar o van a investigar son las manifestaciones de la hipoxia, pero lo que me interesa es que desde un punto de vista fisiopatológico van a existir 4 tipos de hipoxia. La hipoxia hipóxica, la hipoxia anémica, la hipoxia isquémica y la hipoxia histotóxica. ¿Ya? La isquemia hipóxica es lo que hemos visto, viene a ser la más frecuente, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un asma severo no ventila bien, entonces no hay una adecuada llegada de oxígeno hacia los alvéolos y no hay un adecuado intercambio gaseoso y por ende llega muy poco oxígeno a los tejidos. Hablamos de una hipoxia hipóxica, ¿ya? Luego tenemos la hipoxia anémica, que podemos tener, ya hemos visto, alvéolos bien ventilados, bien perfundidos, pero está alterada la capacidad de transporte de la sangre, como su nombre, o sea, es un paciente con anemia severa, se altera la capacidad de transporte de la sangre y por ende no hay una adecuada llegada de oxígeno a los diferentes tejidos. Luego tenemos la hipoxia isquémica, que va a estar dada por una disminución de la perfusión tisular, es decir, disminuye la llegada de sangre o la irrigación a los tejidos y por ende también disminuye el aporte de este gas hacia los diferentes órganos. Y luego tenemos la hipoxia histotóxica, que ya lo hemos mencionado anteriormente, sería en el caso, por ejemplo, de una intoxicación de monóxido de carbono. Es decir, el paciente presenta una buena ventilación, tiene una buena perfusión, tiene una buena capacidad de intercambio, pero sin embargo la presencia, ¿no es cierto?, de una sustancia que compite por la hemoglobina con el oxígeno, ¿sí?, va a interferir con una adecuada llegada de oxígeno hacia los tejidos. Bien, yo creo que hemos terminado la clase de hoy. Como le digo, estos temas son mucho más cortos. Quedaría pendiente la clase de control de la respiración, que vamos a ver cuándo hacerlo. Y no sé, pues, doctores, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Visualizar eso de cuando, por ejemplo, yo tengo un PCO2, una presión parcial de CO2 aumentado, yo lo que mi organismo para compensar va a aumentar
la secreción de bicarbonato, ¿verdad? Para poder normalizar el pH. O sea, si tú me dices, si estás acumulando CO2 en tu organismo, ahí viene la Exacto. pregunta. Ajá, por ejemplo, si en un caso yo tengo, por una hipoventilación, aumenta mi CO2 en sangre plasmática, por ejemplo, ¿Ya? un 50. Ajá. Entonces, Ujú, mi pH va a estar disminuido porque, por supuesto. exacto, entonces para compensar mi organismo por parte del riñón va a aumentar la producción de bicarbonato, ¿cierto? Así es, la reabsorción y la absorción de bicarbonato. Para poder disminuir esos hidrogeniones, por así decirlo, para poder ayudar a la Exactamente, para secretoria actuar como un amortiguador, pues, ¿no? como un Al amortiguador, ¿no? aumentar tus concentraciones de bicarbonato, también la ecuación va hacia los dos lados, pues, Y ¿no es llega un cierto? Vas a momento, ajá, entonces llega un momento en el cual yo voy a ver, por ejemplo, mi CO2 aumentado y mi bicarbonato aumentado, y si mi pH todavía sigue disminuido, significa que todavía sigo, todavía no lo he corregido, pero cuando lo veo el así pH es, normal, ya está corregido. así es. Mm, Compensado, compensado, sí, sí. compensado, Ya. compensado. O sea, cuando el pH está alterado, o sea, nosotros ya sabemos por la ecuación, nada más nos damos cuenta. Si yo tengo un CO2 Ujú, aumentado, hay mayor formación de ácido carbónico y por ujú, ende, ¿no es cierto?, mayor formación de hidrogeniones y bicarbonato. Y exacto. como hay mayor formación de hidrogeniones, mi pH disminuye. Va a estar Es una disminuyendo. acidosis respiratoria, ¿no es cierto?, No compensado. descompensada. Ajá. Ya siempre tienes esa ecuación, ¿no? Porque la pregunta sería, si yo tengo un pH disminuido, ¿no es cierto?, con Ujú, CO2 disminuido y bicarbonato disminuido, no voy a pensar en una acidosis respiratoria, voy a pensar en ya. una acidosis metabólica. Metabólica. Ujú. Así es, ¿ya? Ya, ya está Ahora, bien. A ver. si yo veo, por ejemplo, en una acidosis metabólica, veo mi bicarbonato disminuido con mi CO2 disminuido, pero el pH normal, ya veo también de una acidosis metabólica Compensado. compensada, Ya, está bien, doctor. ¿no? Ujú. Que como hablamos con la autora Laura, en la crónica le dice. Pero yo creo que la traducción no es adecuada, sino que cuando lean en el libro y habla de una alcalosis, una acidosis metabólica crónica, te habla del trastorno compensado, porque puede estar elevado, por ejemplo, el bicarbonato, puede estar elevado el CO2, ¿no es cierto? Pero mientras se mantenga el pH normal, tu funcionamiento va a ser normal, tu organismo sigue funcionando porque compensaste la alteración primaria. Entonces, para los que tienen la edición del libro de la autora Laura, cuando estamos hablando de un trastorno, una acidosis metabólica crónica, por ejemplo, estamos hablando de una acidosis metabólica compensada, en las cuales puede estar disminuido el bicarbonato, el CO2, pero el pH ya se normalizó. Y lo que nos interesa desde el punto de vista fisiológico para un adecuado funcionamiento del organismo es el nivel de pH. Y doctor, una consulta. Cuando se refiere a eso de una acidosis o una alcalosis crónica, ya también se podría decir porque esto de los tamponamientos del, sobre todo de riñón, es a través ya de días, porque la parte de compensación ¿Claro? inmediata es recién por los fosfatos, si no me equivoco. Respiratorio. Ajá, respiratorio. Sí, Entonces, por eso así se le es. podría decir de que es crónico. Solo por Claro, o ese sea, tema. lo que pasa es que el tema es cuando tú ves primero, los ceros equilibrios ácido bases generalmente son emergencias. O sea, tú más, porque hay algo que está, como tú ves, cuando hablamos de una acidosis metabólica, la acidosis metabólica por sí no es una enfermedad. O sea, tú al tratar el trastorno ácido base como soporte, tú tienes que tratar la enfermedad de fondo, porque acidosis metabólica es consecuencia de otra, o sea, podríamos decir que la acidosis metabólica es un síndrome que es producida por muchas enfermedades. Exacto. Una Por ejemplo, tú descompensación. tienes un paciente con diabetes, y el ejemplo más claro es el diabético, ¿no es cierto? El paciente que hace una cetoacidosis diabética, viene con una cetoacidosis, o sea, viene una acidosis metabólica, pero tú no logras mucho, ¿no es cierto?, tratándole la acidosis, sino que la causa de fondo, tratar su hiperglicemia. Tú corrigiendo la hiperglicemia, corriges la acidosis metabólica. Entonces, cuando habla de un trastorno crónico,
entiendo, está hablándote en el libro más que nada de una alteración compensada. ¿Sí? Puede ser un EPOC. O sea, yo que espero en un EPOC que el paciente me haga acidosis respiratoria. Entonces, yo le puedo tomar me llega el paciente en consultorio, ¿no es cierto? Le tomo su gasometría arterial y me sale el CO2 aumentado, ¿sí? Con el bicarbonato aumentado. ¿Qué esperas tú encontrar si yo tengo CO2 aumentado, ¿no es cierto? Bicarbonato aumentado y un pH disminuido. ¿Cómo crees que lo verías al paciente? ¿Cuál sería su respuesta fisiológica de este paciente con EPOC? O sea, este paciente que tiene acidosis respiratoria. Con lo que me ha dicho, doctora Salinas, ¿cómo trataría de compensar en forma rápida? Que de repente no es suficiente, ¿no? Si es que tuviese, ¿tratarías de hipoventilar? No, si tienes una acidosis respiratoria, ¿cuál es el mecanismo de compensación? O sea, ¿cómo trataría el paciente al comienzo de controlarlo? O sea, estamos hablando de la parte respiratoria. Porque como Muy tú bien bien. me has dicho, el primer mecanismo es respiratorio. Sí. Entonces, en otras palabras, lo que va a tratar el organismo es controlar el pH, controlando las concentraciones de CO2, ¿no es cierto? Porque el pulmón no actúa sobre el bicarbonato. O sea, la acción del pulmón es rápida y trata de controlar el pH regulando las concentraciones de CO2. Si este paciente con EPOC te viene con acidosis respiratoria, ¿cuál crees tú que va a ser el mecanismo, o sea, la manera que va a tratar el organismo de este paciente de controlar o de compensar en un primer momento? Aumentando, bueno, aumentando su bicarbonato no, sino es con la parte respiratoria, Ya, entonces, ¿qué haría? tendríamos que tratar de hiperventilar para eliminar Así CO2. es, hiperventilar. El paciente va a estar hiperventilando. Entonces tú te vas a dar cuenta que el paciente va a estar taquineico. Entonces hay una correlación clínica en tu gasometría arterial y cómo ves al paciente, porque definitivamente si el paciente tiene el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y está haciendo acidosis respiratoria, cuando veamos control de la respiración, vas a ver cómo son realmente los hidrogeniones lo que gobiernan el patrón ventilatorio, ¿ya? Pero ahora te pregunto, si viene un paciente con EPOC, ¿no es cierto? Con dióxido de carbono aumentado, porque son retenedores, por decirlo así, ¿no es cierto? Bicarbonato aumentado y su pH normal, ¿cómo le esperas encontrar al paciente? A ver, ¿cómo le encuentra el paciente? El paciente estaría Claro, respirando, bueno, con una frecuencia respiratoria más baja, ¿no? más baja, O ¿ya? sea, ¿Normal o baja? hipoventilando. Lo encontraría, bueno, aunque si está normal, podría ser normal o un poquito más bajo, tal vez. No, ¿No? normal, normal. Normal, definitivamente. Solamente por el pH de que está Claro, porque normal, son los normal. Ya está cuando veamos compensado. está compensando, Ujú. porque lo que realmente te va a gobernar es el pH. Ya, Entonces, ya. este paciente, tú sabes que debe tener un problema respiratorio que es un retenedor de CO2, pero Ujú. su mecanismo de compensación, al menos en ese momento, al mantener un Ya está. pH normal, Ujú. eso. Entonces tú puedes saber que es algo crónico, porque realmente no es una emergencia, sino que el paciente está 10 meses Ya así, es. ¿no? O sea, ya de por sí se podría decir de que esa es una situación basal del paciente por la enfermedad. Por decirlo así, Ujú. compensado, ¿no? Ujú. Ok. Compensado. Gracias, Bien, doctor. ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, bueno, doctores, si no hay más preguntas, dejamos ahí esta clase el día de hoy. Ya he colgado la clase y también una práctica con unos casos clínicos sencillos, ¿no? Para su resolución. Y el próximo tema que vamos a tocar va a ser control de la respiración, ¿ya? Entonces, lo que puedan vayan leyendo, mi grupo también vaya leyendo control de la respiración, ¿ya? ¿Qué son los centros respiratorios? El centro neumotáxico, el complejo de Pre-Betzinger, qué son los quimiorreceptores centrales, qué son los quimiorreceptores periféricos, para que vayan teniendo una idea, ¿sí? Bien, entonces, si no hay más que decir, les agradezco la presencia del día de hoy y bueno, voy a coordinar con la doctora Laura, ojalá que haya tiempo para realizar la clase en la semana de control respiratorio y de repente tratar de
el martes avanzar el tema de digestivo. Me voy a poner en contacto con la doctora Laura, ¿ya? Si no hay novedades en el frente, el examen parece que va a ser el 2 de diciembre, salvo, como hemos mencionado una vez, que se puedan poner de acuerdo, ¿ya? Muchas gracias, doctores.